Hola, ¿cómo están? Continuaremos ahora con los cursos. Hablaremos en esta ocasión sobre rinitis alérgica. Rinitis alérgica es una enfermedad altamente prevalente en una ciudad húmeda como la ciudad de Lima. En general, en la costa peruana, la prevalencia de rinitis alérgica es alta. Aproximadamente en Lima, del 20 al 25% de las personas sufren de rinitis alérgica de algún grado de severidad. Y la mayor parte de ellas van además acompañando a otras formas de atopía como el asma bronquial y la dermatitis atópica. Entonces, ¿a qué llamamos rinitis alérgica? La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal que es mediada por una inmunoglobulina, la inmunoglobulina E, después de que esta persona se ha expuesto a un alergeno a la cual está previamente sensibilizada. Los alergenos que generan rinitis alérgica son muchos. En Lima, por ejemplo, los ácaros son la principal causa de rinitis alérgica en nuestra población. Ahora, la rinitis alérgica no solamente genera síntomas nasales, síntomas oculares, síntomas bronquiales, también genera alteraciones que impactan de manera significativa la calidad de vida. Por ejemplo, generan alteraciones del sueño, generan problemas de conducta, cefalea, falta de atención, problemas de aprendizaje y somnolencia diurna. Todas estas manifestaciones están relacionadas con el hecho de que las personas con rinitis alérgica tienen dificultades importantes en la conciliación del sueño, tienen un mal sueño. Muchos de ellos van acompañando a este mal sueño a la apnea obstructiva del sueño, que genera problemas no solamente en la calidad del sueño, sino problemas en situaciones de vida diaria. Por ejemplo, problemas en el comportamiento, falta de atención, somnolencia diurna. Yo recuerdo haber conocido a un paciente que tenía tal severidad de rinitis alérgica y gran compromiso de la vía respiratoria superior que dormía tan mal y en las mañanas, cuando iba conduciendo su auto, se quedaba dormido en las esquinas cuando el semáforo estaba en rojo. Ahora, rinitis alérgica tiene fundamentalmente al asma bronquial como comorbilidad. Ahora, un 40 a 50% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma bronquial, pero fundamentalmente las personas que tienen asma tienen rinitis alérgica hasta un 80 a 90%. Es una diferencia importante en esta frecuencia de presentación. Entonces, el asmático tiene altas probabilidades de tener además rinitis alérgica, no tanto a la inversa, aunque el porcentaje de pacientes con rinitis alérgica que tiene asma bronquial también es significativamente alto. Ahora, el diagnóstico está dado fundamentalmente por el cuadro clínico. Cuadro clínico caracterizado por obstrucción nasal, por estornudos, por prurito nasal, rinorrea anterior y frecuentemente rinorrea posterior. Ahora, además de eso, hay que indagar por estacionalidad. Hay cuadros de rinitis alérgica no tan frecuentes acá en nuestra ciudad, como por ejemplo debido a estacionalidad. Hay rinitis alérgica debidas a polen, que son frecuentes en temporadas pues, de primavera, de otoño. La rinitis alérgica que más nos afecta en el Perú y en Lima fundamentalmente es una rinitis alérgica perenne, donde la persona está todo el año con congestión nasal, con estornudos, con rinorrea. Disminuye en las temporadas de verano porque los ambientes donde se desenvuelven estas personas están usualmente muy ventiladas y suele empeorar en el invierno justo por el efecto contrario, el mantener las ventanas cerradas, todo muy poco ventilado, hace que el ácaro esté muy concentrado y las personas estén
con los síntomas bastante exacerbados. Hay prurito nasal como síntoma clásico, pero también tenemos prurito ocular en las conjuntivitis alérgicas, prurito faríngeo, incluso puede haber prurito aural, prurito ótico, hay picazón en los oídos. Importante tener en cuenta los antecedentes familiares de atopia, porque padres con rinitis alérgica, con asma bronquial, muy probablemente también tienen hijos con las mismas manifestaciones. Ahora, hay que indagar también por la asociación con asma bronquial, con dermatitis atópica y o con alergias alimentarias. Todas estas últimas son manifestaciones de atopia que son también la causa de la rinitis alérgica. Una vez hecho el interrogatorio, procedemos a hacer el examen físico. En el examen físico hacemos rinoscopías, hacemos una rinoscopía anterior. Y en la rinoscopía anterior, ¿qué observamos? Observamos los cornetes inferiores. Cuando vemos los cornetes inferiores, estos son hipertróficos, esto es, el tamaño está bastante aumentado. Llega a ser, en casos severos, tanta la hipertrofia que no queda espacio para que pase aire, la luz que queda para ventilación es muy estrecha, porque si tenemos el septo nasal y el cornete inferior hipertrófico, entonces no hay espacio para el paso de aire. Si a eso le añadimos algo de desviación septal, entonces el efecto obstructivo nasal va a ser mucho mayor. ¿Qué característica tiene la mucosa nasal en los cuadros alérgicos? Es la palidez. Los cornetes son pálidos o una cierta tonalidad violácea. Esto por el edema. El edema del espacio intersticial genera presión en los vasos sanguíneos que se encuentran en los cornetes de tal manera que la estructura adquiere una coloración pálida. Y además podemos ver secreción nasal acuosa transparente. Si nosotros viéramos cornetes grandes, pero con una mucosa enrojecida, inflamada, con secreción verdosa o amarillenta, entonces ya no estaríamos pensando en una rinitis alérgica, sino tal vez en una rinitis o rinosinusitis de origen infeccioso, ya sea viral o bacteriano. Ahora bien, se hacen también exámenes complementarios, usualmente con el interrogatorio, con las características del cuadro clínico, con relación a la época del año, con relación a la presencia de ciertos alergenos ambientales, como por ejemplo presencia de animales en casa, perros, gatos, habitaciones, dormitorios donde pasan gran parte del tiempo los pacientes con muchas cosas amontonadas, con papeles, libros, escritorio con muchas cosas guardadas. Entonces eso genera acumulación de polvo y eso pues lleva a exacerbación de los cuadros alérgicos. Entonces, luego el examen físico, la característica de la fosa nasal, la coloración del cornete, el tamaño de los cornetes, eso nos lleva fácilmente a un diagnóstico de rinitis alérgica. Pero en algunas circunstancias además es necesario hacer algunas pruebas. Estos test cutáneos, dosaje de inmunoglobulina E específica para los cuadros de alergia, los test de provocación nasal en piel, conjuntival, citología nasal donde se busca celularidad, eosinofilia, pueden hacerse en los pacientes con rinitis alérgica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen tan severa la alergia que el tratamiento no es suficiente para controlar. Se pueden hacer pruebas alérgicas, esto lo realiza el alergista. Pruebas radiológicas, importante también cuando deseamos descartar que este paciente que tiene rinitis alérgica crónica tenga además la mucosa nasal, la mucosa en senos paranasales inflamada, engrosada y con secreción en muchas ocasiones retenidas en estas cavidades, llevando pues a sinusitis, a rinosinusitis crónica. Importante las pruebas radiológicas cuando hay sospecha de que el paciente además de la rinitis alérgica pueda tener un cuadro de sinusitis. Rinomanometría, estos exámenes sí son un poquito más sofisticados. Lo que se hace en la rinomanometría es evaluar el flujo aéreo nasal. La utilidad está limitada fundamentalmente a aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Para evaluar
cómo está el flujo aéreo nasal y evaluar cuán comprometido está este flujo y cuánto mejoraría después de una cirugía endonasal, una cirugía de hipertrofia de cornetes o una cirugía de desviación septal. Ahora, hay signos, hay síntomas también nasales que son debidas no a rinitis alérgica, sino a anomalías estructurales en la cavidad nasal que llevarían finalmente a un cuadro bastante similar a la rinitis, fundamentalmente en la obstrucción nasal. Por ejemplo, en los cuadros de obstrucción nasal hay que investigar a ver qué está pasando. Uno, si es que hay septum nasal desviado. La desviación septal importante, grande, genera obstrucción nasal usualmente unilateral. Esta obstrucción nasal unilateral es mucho más intensa, es significativa en aquella cavidad nasal hacia donde el septum está desviado, pero también en la fosa nasal contralateral hay cierto grado de obstrucción nasal porque el cornete inferior de la fosa donde hay más espacio tiende a crecer con el objetivo de generar un bloqueo compensatorio de ese espacio. Entonces, el cornete hipertrófico más desviación septal genera una gran obstrucción nasal. Si el paciente además puede tener hiposmia, puede tener anosmia, entonces hay que investigar qué más puede estar pasando. Usualmente en los cuadros de rinitis alérgica severas hay hiposmia, anosmia, por el hecho de que la mucosa nasal inflamada no permite un buen contacto de las partículas odoríferas con los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Entonces, eso generaría también hiposmia. Pero si la hiposmia es muy significativa, hay que investigar un poco más. Se pueden hacer estudios de imágenes, por ejemplo, tomografías, para ver si es que hay algún compromiso en el piso de la fosa nasal anterior. Algias faciales, me refiero a dolor en el tercio medio facial o en el tercio frontal, que va acompañando no a la rinitis alérgica per se, sino a una complicación de la rinitis alérgica, que es la sinusitis. La rinitis alérgica puede complicarse frecuentemente por cuadros de sinusitis agudas, que en algunas ocasiones puede llevar a la cronicidad. Entonces, cuando las sinusitis crónicas se reagudizan, entonces eso va a llegar a dolores faciales. Epistaxis. De epistaxis es también un signo, un síntoma de compromiso nasal, pero epistaxis unilateral más obstrucción nasal unilateral en adultos, en jóvenes, en varones, adolescentes, por ejemplo, nos llevaría primero a pensar en la posibilidad de un angiofibroma juvenil, que es un tumor benigno, fibroso, fibrovascular, que se encuentra ubicado en el cabum, que posteriormente crece y se introduce en la hendidura esfenopalatina, en los senos maxilares, en las celdas etmoidales, crece ocupando gran parte de la fosa nasal y ese tumor genera sangrado. Entonces, un sangrado unilateral frecuente más obstrucción nasal unilateral en un varón adolescente lleva a la necesidad de hacer estudios por imágenes, por ejemplo, tomografías, para descartar nasoangiofibromas juvenil. Hipoacusia unilateral también, ¿por qué? Porque los cuadros obstructivos nasales generan edema y compromiso de la mucosa peritubaria, del ostium de la trompa en la rinofaringe. Entonces, eso genera disfunción tubaria y esa disfunción tubaria produce cambios o disminución en la presión aérea de aire en la caja timpánica, lo cual lleva finalmente a una disfunción tubaria, a una otitis media serosa unilateral, que vamos a ver en el tema posterior. Ahora bien, ¿cómo clasificamos las rinitis alérgicas? Hay dos formas. Se clasifican según la duración de los síntomas y según la gravedad de los síntomas. Y esta clasificación es complementaria. Entonces, ¿cómo es según la duración de los síntomas? Puede ser una rinitis alérgica intermitente cuando los síntomas son menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas consecutivas. Y podemos hablar de una rinitis alérgica persistente cuando los síntomas duran más de 4 días por semana o cuando esta
estos síntomas están más de 4 semanas consecutivos. Entonces, podemos hablar de rinitis alérgica intermitente, cuando es de pocos días, o una rinitis alérgica persistente. Esto en cuanto a la duración de los síntomas. Pero en cuanto a la gravedad, podemos hablar de rinitis alérgicas leves o moderadas a graves. Entonces, ¿cuándo hablaremos de una rinitis alérgica leve? Cuando ésta no interfiere en el sueño, cuando el grado de obstrucción nasal no es significativo como para que el paciente tenga periodos de apnea del sueño, cuando no interfiere en las actividades diarias, deportivas y de ocio, cuando hay gran congestión nasal, se hace muy dificultoso respirar, no solamente durante el sueño, sino durante el día. Hay personas que se cansan muy fácilmente al realizar ejercicios porque no están ventilando bien. Entonces, el hecho de no interferir con las actividades diarias, deportivas y de ocio nos lleva a pensar también en una rinitis alérgica leve, cuando no interfiere con las actividades escolares y laborales, y cuando los síntomas están presentes pero no son molestos, no son severos, ¿no? Entonces, en los cuadros de rinitis alérgica moderada grave, puede tener uno de estos ítems o más de uno. Por ejemplo, cuando hay interferencia en el sueño, un paciente con rinitis alérgica que además tenga apnea del sueño, pues estamos hablando de una rinitis alérgica grave. Cuando interfiere con las actividades diarias, deportivas y de ocio, cuando interfiere con las actividades escolares laborales y cuando los síntomas son presentes y molestos. Entonces, cuando nosotros decimos una rinitis alérgica, puede ser una rinitis alérgica intermitente leve, puede ser una rinitis alérgica persistente leve, puede ser persistente moderada grave o rara vez que sea intermitente grave. Usualmente los cuadros de rinitis alérgica graves van acompañando con cuadros mucho más persistentes en el tiempo. Ahora, ¿qué alergenos nosotros encontramos como causa frecuente de rinoconjuntivitis de tipo alérgica? Entonces, tendremos pues polen, tendremos ácaros y tendremos los animales. En los casos de conjuntivitis alérgica, el polen usualmente es importante. El polen genera afección ocular severa. Los ácaros no tanto, y los animales sí. Por ejemplo, la pelusa, los pelitos, los ácaros que tienen los animales, perros, gatos, que son animales domésticos, suelen generar síntomas de prurito ocular severo. La temporalidad, entonces, el polen definitivamente es estacional porque el polen está en el aire durante épocas de primavera o de otoño. Ahí está el polen, entonces genera rinitis alérgicas estacionales. Pero los ácaros y los animales tienden a producir rinitis alérgicas perennes o persistentes o permanentes. En el caso de los ácaros, mejoran durante el verano. ¿Por qué? Porque tenemos ambientes que se encuentran más ventilados, hace calor, abrimos ventanas, abrimos puertas, entonces el viento hace que los ácaros vayan siendo eliminados del ambiente donde se encuentra el paciente. Entonces, durante el verano, pues la alergia por ácaros tiende a disminuir. Lo mismo sucede en el caso de los animales. En las temporadas de invierno, estos alergenos, ácaros y animales suelen producir cuadros de rinitis alérgica severa. Las exacerbaciones, por ejemplo, del polen son los espacios abiertos y el campo. Lógico, el polen está en el aire del campo, de los bosques, de los parques, en las épocas de primavera. Entonces, cuando hay polen y la persona sufre de alergia al polen, pues definitivamente va a empeorar en esos momentos. Y cuando hay días soleados y viento, porque esto mueve al polen. Ahora, ¿qué exacerba en el caso de los ácaros? Los espacios cerrados. La presencia durante la limpieza del hogar. Cuando una persona con rinitis alérgica limpia su habitación, debe hacerlo con mascarilla. Si es que lo hace otra persona, en los casos de rinitis alérgica severa, preferible que los haga otra persona, el paciente debería estar alejado o fuera de su habitación para que no empeore el cuadro. Hay muchas personas que limpian, ordenan sus cosas o mueven libros viejos, empeoran su alergia. ¿Por qué? Porque los ácaros se liberan y eso desencadena una alergia mucho más severa. Ahora, estar cerca a los animales también pues exacerba el cuadro de alergia.
Hay gente que duerme con sus perros. Los perros los acompañan en la cama, los gatos, o se meten en el dormitorio, viven prácticamente en el dormitorio de los pacientes. Eso empeora las alergias. Ahora, el polen también se exacerba durante el día, mientras que los ácaros y los animales en las noches y al despertar. Ahora, en cuanto a las características del hogar, en la casa donde vive el paciente, el polen va a empeorar cuando se encuentra con ventanas abiertas, porque el viento jala y empuja el polen hacia las habitaciones. En el caso de los ácaros, por ejemplo, tener habitaciones cerradas, humedad en la época de invierno hace pues que empeore el cuadro. Y la presencia de animales, en caso de que los alérgenos sean animales, también empeoran las alergias. Ahora, a nivel del mar, pues el polen mejora, la alergia por polen mejora, de los ácaros empeora y de los animales no influyen significativamente. ¿Cuál es el tratamiento entonces que debemos dar a nuestros pacientes que sufren de rinitis alérgica? Definitivamente el tratamiento más importante es evitar el alergeno, porque no tendría sentido dar antihistamínicos, dar corticoterapia tópica, incluso corticoterapia oral, si el paciente vive con un perro o si el perro duerme con el paciente. Entonces, por muy bueno que sea el medicamento, la mejoría sintomática va a ser muy pobre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros solemos utilizar como tratamiento en los cuadros de rinitis alérgica? Damos corticoterapia tópica, damos antihistamínicos orales. Habían antihistamínicos nasales, no es muy usual este tratamiento, el cromoglicato, los antileucotrienos y los descongestionantes nasales. Ahora, en cuanto a la sintomatología, rinorrea, estornudos, prurito nasal, obstrucción nasal, sintomatología ocular, ¿cómo van con estos medicamentos? Ahora, con los corticoides tópicos, la rinorrea y los estornudos y la obstrucción mejoran significativamente, va bastante bien. Ahora, el prurito nasal mejora algo, igual los síntomas oculares con los corticoides nasales. En cuanto a los antihistamínicos orales, mejora significativamente el prurito. El prurito alivia bastante. Alivia un poco la rinorrea, los estornudos y los síntomas oculares también, pero la obstrucción nasal no. De tal forma que para tener un buen tratamiento, para que cubra la mayor parte de los síntomas, pues es necesario combinar corticoterapia tópica nasal con antihistamínicos orales. ¿Por qué? Porque así cubrimos, con el corticoide cubrimos bien la rinorrea, los estornudos y la obstrucción, y con los antihistamínicos cubrimos bastante bien el prurito nasal. Ahora, los síntomas oculares van bien, pero el tratamiento va dirigido fundamentalmente a la alergia nasal. Cromoglicato ayuda un poco, pero el impacto en la sintomatología es muy pobre, igual que los antileucotrienos. Los descongestionantes nasales son bastante útiles en los cuadros de obstrucción. Mejoran significativamente. El gran problema del descongestionante nasal tópico es que, si bien es cierto, alivia mucho la obstrucción nasal, pero esta mejoría es temporal y tiende en el tiempo a empeorar. Quiere decir que una persona que utiliza descongestionantes tópicos nasales durante periodos prolongados de tiempo van a tener un efecto de taquifilaxia. Quiere decir que conforme lo vayan usando más, el efecto va a ser menor y se van a sentir en la necesidad de usar el descongestionante cada vez más frecuentemente. Y en el peor de los casos, este descongestionante nasal lleva a un cuadro de obstrucción nasal y finalmente a una forma de rinitis medicamentosa. Entonces, para tratamiento medicamentoso en los cuadros de rinitis alérgica, la combinación de corticoides con tópicos nasales más antihistamínicos es el ideal. Se puede utilizar descongestionantes tópicos nasales, pero por periodos muy cortos de tiempo, menos de una semana, en el caso de que el paciente acuda al consultorio y tenga una gran obstrucción nasal. Examinamos sus fosas nasales y los cornetes están muy grandes, con gran secreción nasal. Entonces, en él serviría mucho el descongestionante. ¿Para qué? Para que, además de disminuir el tamaño de los cornetes, permita que el corticoide que se va a aplicar en la nariz se distribuya lo más ampliamente posible dentro de la fosa nasal y sea bastante eficiente este tratamiento. Entonces, corticoterapia tópica nasal, antihistamínicos orales,
descongestionantes nasales por periodos cortos. ¿Qué tipo de corticoides tópicos tenemos? Hay fluorato de fluticasona, tenemos mometasona, propionato de fluticasona, budesonida de 100 microgramos, de 64 microgramos, beclometasona. Usualmente estos corticoides tópicos tienen que aplicarse en niños mayores de 6 años. En los más pequeñitos es preferible no administrar porque los estudios no indican una buena eficacia y seguridad con corticoterapia tópica. Ahora, ¿cuánto se debe administrar? Se puede administrar una pulverizada en cada fosa nasal cada 24 horas, aunque lo ideal es administrar 2 disparos en cada fosa nasal. ¿Por cuánto tiempo? Es variable el tiempo de aplicación. Puede ser 1 mes, 2 meses y ir regulando de acuerdo a cómo va la evolución del paciente. Ahora, en cuanto a los antihistamínicos, nosotros tenemos una gran variedad de antihistamínicos. Tenemos cetiricina, levocetiricina, loratadina, delorataína, fexofenadina, sebastina, rupatadina, bilastina. Entonces, estos antihistamínicos van también bastante bien. En los niños pequeños hay que tener mucho cuidado. Se puede administrar cetiricina en los niños menores de 2 años o desloratadina, pero lo ideal es aplicarlo en niños mayores de 2 años de edad. Importante, les vuelvo a repetir, en el tratamiento es no solamente un buen tratamiento con medicamentos, sino es importante evitar los alergenos. Y por lo tanto hay que identificar el alergeno. Muchas veces es difícil, pero por historia clínica uno puede saber más o menos cuál es el alergeno que está afectando a este paciente. Si tenemos que tener animales en casa, es muy probable que sean los animales, que la pelusa de los animales. Si tenemos que sus habitaciones, o como en caso de nuestra ciudad, en Lima, hay mucho polvo, hay muchos ácaros, son los ácaros los alergenos. Y en el caso, por ejemplo, de los estacionales es definitivamente el polen. Y en el polen la característica es la estacionalidad. Época de primavera, otoño, es donde es mucho más intensa la rinitis alérgica. Ahora, este esquema, en este dibujo ustedes pueden ver cómo es lo ideal, cuál es la posición ideal para aplicar el corticoide tópico. El paciente debe de bajar un poco la cabeza, apuntar con la punta del spray dirigido hacia arriba y hacer 2 disparos y jalar en cada fosa nasal y suficiente. Si lo hacemos con la cabeza levantada, va a ser muy poco lo que consigamos de distribución del spray dentro de la cavidad nasal. Acá está un poquito chico para leer, pero la idea es la siguiente. A ver, si nosotros tenemos historia de rinitis alérgica, podemos hacer algunas pruebas mencionadas para identificar los alergenos. Y si esto es negativo, pues bueno, pues hay que manejarlo como una rinitis alérgica. Si es positivo, pues entonces tenemos que valorar la gravedad, definir si es un intermitente o persistente o permanente, o si es un leve o moderado y grave, y de acuerdo a eso darle tratamiento. Si va bien con el medicamento, entonces simplemente hay que mantener el control, la observación, y si no va bien con el tratamiento, entonces hay que hacer estudios posteriores nuevamente, revalorar el cuadro clínico, reexaminar, ver qué está sucediendo, investigar un poco la presencia de los alergenos y tratar de que el alergeno esté lejos de la presencia del paciente. Ahora, un poco sobre vasoconstrictores, les voy a mencionar. Tenemos oximetazolina, nafasolina, fenilefrina, la tramazolina. Estos se aplican por gotas o por nebulización. Nosotros tenemos acá en el país gotas que van bastante bien, se pueden aplicar cada 12 horas, pero el tiempo de administración, les vuelvo a repetir, tiene que ser corta, no se puede utilizar muchos días, hasta menos de una semana. Mucho más de una semana resulta bastante
potencialmente peligroso y finalmente el paciente no va a mejorar significativamente. Quitar una rinitis medicamentosa es bastante complicado. Hay personas que acuden con una historia de rinitis alérgica crónica de muchos años, pero con una historia crónica también de uso de vasodilatadores tópicos durante mucho tiempo. Y se sienten con la necesidad de seguir usándolo y se les hace muy difícil poder retirar. Es complicado manejar una rinitis alérgica medicamentosa, hay que retirar el medicamento de a pocos, hay que ir introduciendo poco a poco el antihistamínico, el corticoide tópico nasal y lavados con suero fisiológico. Hay gotas también, sprays de cloruro de sodio que ayudan mucho al manejo de la rinitis alérgica. Y bueno, eso es todo lo que tengo que mencionarles sobre rinitis alérgica. Gracias por su atención.